Han pasado 5 años desde la última vez que vi el sol. 5 años viviendo bajo un cielo gris. 5 años respirando aire lleno de ceniza. Y 5 años aprendiendo algo que nadie nos enseñó antes. Cómo seguir vivo. Cuando el mundo ya no existe. El mundo no terminó con una explosión. No como en las películas. No hubo un solo momento donde todo acabó. Fue más lento, más silencioso y mucho más aterrador. El último día que vi el sol, tenía 17 años. Las noticias llevaban semanas hablando de tensiones, países movilizando ejércitos, satélites militares cambiando de órbita, submarinos nucleares desapareciendo de los radares. Pero nadie creía que realmente ocurriría. La humanidad había vivido con armas nucleares durante casi un siglo. Siempre pensábamos lo mismo, que nadie sería lo suficientemente estúpido para usarlas. Nos equivocamos. Recuerdo el momento exacto en que empezó. No fue una explosión, fue una alerta. Todos los teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo. Una alarma nacional, un mensaje automático. Ataque nuclear detectado. Durante unos segundos nadie reaccionó. Mi padre estaba viendo las noticias. Mi madre intentaba llamar a mis abuelos. Yo solo miraba la pantalla del teléfono. Y entonces vimos el cielo. En el horizonte apareció una luz. No era como un relámpago. Era más brillante, más blanco, como si alguien hubiera encendido otro sol, muy cerca de la Tierra. Después vino el sonido. Un golpe profundo que atravesó el aire. Las ventanas explotaron. El suelo tembló. Y una columna de humo comenzó a elevarse en la distancia. Ese fue el primero. Pero no fue el último. Durante las siguientes horas, los misiles comenzaron a caer en todo el mundo. Ciudades enteras desaparecieron. Bases militares, puertos, capitales. Las redes eléctricas murieron. Internet desapareció. Las comunicaciones se volvieron silencio. La guerra nuclear duró menos de un día, pero lo que vino después duraría años. Las explosiones levantaron tanta ceniza y polvo que el cielo cambió. El sol desapareció detrás de una capa gris que cubría todo el planeta. La temperatura comenzó a caer. Las plantas murieron. Los animales empezaron a desaparecer. Y la nieve comenzó a caer. Pero no era nieve normal, era gris, llena de ceniza, y a veces brillaba ligeramente en la oscuridad. Ese fue el comienzo del invierno nuclear, y ese invierno lleva 5 años. Los primeros días después de las explosiones fueron caos. La gente huía. Las carreteras estaban llenas de autos abandonados. Todos buscaban lo mismo: refugio, comida, información. Pero la información desapareció primero. Las radios dejaron de transmitir. Internet murió. Y en cuestión de días, nadie sabía qué estaba pasando en el resto del mundo. Mi familia decidió quedarse en casa al principio. Pensábamos que la situación mejoraría, que los gobiernos controlarían la crisis, que la ayuda llegaría. Pero el invierno llegó antes. Las temperaturas comenzaron a caer de forma absurda. No era un invierno normal. Era como si el planeta entero hubiera perdido el sol. Cada semana hacía más frío. Las plantas murieron primero. Los campos se volvieron marrones, luego negros. Después comenzaron a desaparecer los animales, los pájaros, los insectos, incluso los perros callejeros. El frío y la falta de comida los fue borrando poco a poco. Pero el verdadero problema no era el frío, era la comida. Los supermercados quedaron vacíos en menos de una semana. Las ciudades comenzaron a quedarse sin electricidad. Y cuando la red eléctrica colapsó, todo se volvió mucho más difícil. Mi padre entendió antes que nosotros lo que estaba pasando. Una noche dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es una crisis. Esto es el final de la civilización. 2 días después nos fuimos de la ciudad. El plan era simple: llegar a una vieja cabaña que mi abuelo tenía en las montañas, lejos de las ciudades,
lejos de la radiación, lejos de la gente. El viaje duró 3 días, 3 días atravesando carreteras congeladas, autos volcados, edificios abandonados, y un cielo que ya no era azul, era gris, permanentemente gris. Fue durante ese viaje cuando vimos algo que nos hizo entender que el mundo había cambiado para siempre. Un pueblo entero, completamente vacío, las puertas abiertas, los autos en medio de la calle, pero no había nadie, ni un solo sonido, solo nieve gris cayendo lentamente. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad, porque el silencio era demasiado grande. Pero lo que no sabíamos todavía era que el silencio no duraría mucho, porque incluso cuando el mundo se congela, los humanos siguen sobreviviendo, y algunos de ellos se vuelven mucho más peligrosos que el invierno. La cabaña de mi abuelo nos salvó. Era pequeña, vieja, pero estaba preparada para inviernos duros. Tenía una estufa de leña, un pozo de agua, y lo más importante, estaba lejos de todo. Los primeros meses vivimos con lo que habíamos traído: latas, arroz, harina. Pero la comida nunca dura lo suficiente cuando el mundo se acaba. Así que mi padre me enseñó a hacer cosas que nunca había hecho antes: poner trampas, buscar raíces comestibles, derretir nieve sin contaminar el agua. El problema era que cada mes había menos animales. Los bosques se volvieron silenciosos, casi vacíos. A veces caminábamos durante horas y no encontrábamos nada. El invierno nuclear había matado casi todo, pero no a los humanos. El primer grupo apareció durante el segundo año. Los vimos antes de que ellos nos vieran. 3 personas caminando por el bosque, delgados, sucios, armados. Mi padre me hizo agacharme inmediatamente. Susurró algo que nunca olvidaré: si te ven, no confíes. Los observamos durante casi 1 hora. Registraban cada cabaña abandonada, cada cobertizo, buscando comida o cualquier cosa que pudieran robar. Cuando se acercaron demasiado, mi padre tomó el rifle. No disparó. Solo quería que supieran algo: que la cabaña no estaba vacía. El sonido del disparo atravesó el bosque, y el grupo desapareció entre los árboles. Después de eso empezamos a tomar precauciones: ventanas cubiertas, fuego solo de noche, guardias, porque entendimos algo importante: el invierno nuclear había destruido el mundo, pero la verdadera lucha ahora era entre los que quedaban vivos. Con el tiempo empezamos a escuchar historias: refugios saqueados, grupos armados controlando pueblos enteros, personas desapareciendo en los caminos. La civilización no había desaparecido completamente, solo se había vuelto salvaje. Pero nada nos preparó para lo que ocurrió en el tercer invierno, porque esa vez, los sobrevivientes no vinieron solo a buscar comida, vinieron a quedarse. El tercer invierno fue el peor, no solo por el frío, sino porque para entonces, casi toda la comida del mundo ya había desaparecido. Los animales eran raros, las plantas casi inexistentes, y los sobrevivientes se volvían cada vez más desesperados. Habíamos pasado 2 años defendiendo la cabaña, manteniéndonos ocultos, evitando conflictos. Pero en ese mundo, la paz no duraba mucho. Una noche escuchamos motores, algo que ya casi no existía en ese momento: un vehículo. Mi padre me despertó inmediatamente. Apagamos el fuego, las luces. Nos movimos en silencio. El sonido se detuvo cerca de la cabaña. Luego escuchamos voces. Varias. Más de 5 personas. Ese fue el momento en que entendimos algo. Esta vez no era un grupo pequeño buscando comida. Era algo peor. Era una banda. Golpearon la puerta primero, una vez. Luego otra. Nadie respondió. Después comenzaron a forzarla. Mi padre me miró. No dijo mucho. Solo una frase: corre cuando te diga. El primer disparo rompió la puerta. La madera explotó hacia adentro. El rifle de mi padre respondió inmediatamente.
Uno de los hombres cayó, pero había demasiados. Disparos, gritos. La cabaña se llenó de ruido y humo. Yo corrí hacia la parte trasera, como me habían enseñado, como habíamos practicado muchas veces. Mientras corría, escuché algo que todavía recuerdo. La voz de mi madre. Y después, silencio. No miré atrás. No podía. Sabía que si me detenía, no saldría de allí. Corrí hacia el bosque, hacia la nieve gris, hacia la oscuridad. Esa fue la última vez que vi la cabaña. La última vez que vi a mi familia. Esa noche entendí algo. En el mundo antes de la guerra, un chico de 19 años no debería estar solo. Pero en el invierno nuclear, nadie llega a esa edad sin aprender a sobrevivir. Los 2 años siguientes, los pasé haciendo exactamente eso. Solo. Los primeros meses solo en el bosque fueron los más difíciles. No por el frío, no por el hambre, sino por el silencio. Cuando estás solo durante mucho tiempo, empiezas a escuchar cosas. El viento entre los árboles, la nieve cayendo sobre las ramas. Pasos que quizá no existen. Pero el miedo también enseña. Aprendí a moverme sin dejar huellas. Aprendí a dormir poco. Aprendí a no quedarme demasiado tiempo en un mismo lugar. Porque en el nuevo mundo, quedarse quieto es la forma más rápida de desaparecer. Durante los 2 años siguientes, viví como un fantasma. Cabañas abandonadas, refugios improvisados, granjas vacías. El mundo estaba lleno de lugares donde la gente había intentado sobrevivir. Pero muchos de ellos no lo habían logrado. A veces encontraba señales de otros sobrevivientes, huellas en la nieve, fuego reciente, casas saqueadas. Pero aprendí algo importante: no acercarme. Porque después del tercer invierno, la gente ya no confiaba en nadie. Con el tiempo el mundo comenzó a cambiar lentamente. El cielo seguía gris, pero algunas veces aparecían pequeños claros de luz. Duraban pocos minutos, pero estaban ahí. La temperatura también comenzó a subir. Muy poco, pero lo suficiente para que algo increíble ocurriera. Las plantas volvieron, primero pequeñas, hierbas débiles entre la nieve gris, luego arbustos, luego árboles jóvenes. La tierra estaba intentando recuperarse. 5 años después de la guerra, el invierno nuclear empezaba a debilitarse. No sabíamos cuánto tardaría el planeta en sanar. Quizá décadas, quizás siglos, pero algo había quedado claro. La humanidad no había desaparecido, solo se había vuelto mucho más pequeña, mucho más silenciosa. A veces encuentro señales de otros sobrevivientes, refugios nuevos, humo en el horizonte, luces lejanas durante la noche. Eso significa que no estoy solo. Nunca lo estuve realmente. Tal vez algún día volveremos a construir ciudades. Tal vez volveremos a ver un cielo azul. Tal vez incluso volvamos a vivir como antes. Pero después de 5 años en el invierno nuclear, he aprendido algo. Seguir vivo ya es una victoria. Si te gustó este video, déjalo en los comentarios y suscríbete.